El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a escuchar una interesante entrevista con el doctor Francisco Padilla Beltrán, historiador que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero que en esta emisión nos va a platicar de un tema muy interesante: la vida cotidiana en Culiacán durante la Revolución. Obviamente sabemos mucho de lo que sucedió durante ese periodo histórico de nuestro país, en nuestra ciudad, pero poco sabemos de lo que sucedió con la gente común, la gente que aquí vivía y que todos los días se desarrollaba en medio de las situaciones bélicas que se presentaron a lo largo de la Revolución, no nada más en Culiacán, sino en todo el país, por supuesto. Vamos a escuchar ya, sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Francisco Padilla Beltrán. Me gustaría que nos platicara un poco cómo surge este ensayo. Bueno, pues en principio muchas gracias por la invitación, ¿no? Mira, lo que a mí me llamaba la atención, como tú bien señalas, no era tanto el hecho en sí, ¿no?, de la revolución, de la toma de Culiacán, sino que me interesaba ver cómo repercutía en la cotidianidad de la gente estos sucesos, ¿no? Culiacán fue tomado 3 veces por los revolucionarios, primero por los maderistas en 1911 y luego cuando rompe Madero con Porfirio Díaz, pues la toman también los zapatistas, que se dividen ahí los revolucionarios, y al final ya en 1914 la vuelven a tomar los constitucionalistas, de tal manera que fue una ciudad realmente asediada, ¿no? Desde 1911 a 1914, el hecho de que fuera tomada 3 veces, pues la ciudad, esto convulsionó de una u otra manera la cotidianidad de la ciudad, ¿no? Pero antes me gustaría platicarte también que lo que me llevó un poco a hacer este ensayo fue que ya había hecho uno previo que le había llamado Porfiriato y vida cotidiana. Me llama mucho la atención porque Culiacán es una ciudad porfiriana realmente, ¿no? Urbanísticamente, ¿no? Sí. Es una ciudad porfiriana. Durante todo el siglo XIX, pues fue que realmente un rancho grandote. Bueno, tal vez la única construcción que tenía era el seminario y lo que fue más adelante lo que sería el Macín, ¿no? Uh-huh. Pero no había realmente casas importantes, ni urbanísticamente no estaba trazada, ni tampoco había edificios importantes. Sin embargo, con la llegada de Porfirio Díaz, pues este fenómeno que se da a nivel de todo el país, que se empezaron a urbanizar todas las ciudades, ¿no? El lema de Porfirio Díaz de la modernización, ¿no?, la paz y el progreso, de una u otra manera va llevando a que las ciudades se empiezan a reconstituir. Acordémonos también que con la llegada de Porfirio Díaz, pues ya se logra cierta estabilidad, ¿sí?, económica, política y social. Si tú quieres, con el garrote, pero se tranquiliza, ¿no? Tranquiliza a todos los gobernadores, a todos los caciques, a todos los militares que andaban levantiscos, de tal manera que esta paz, pues forzada, va llevando también a que las ciudades empiecen, sobre todo las ciudades más importantes, empiecen ya a iniciar un proceso de urbanización interesante, ¿no? Entonces tenemos que en el Porfiriato, pues la mayoría de los edificios, la llegada de Luis F. Molina, por ejemplo, que va a construir casi todos los edificios emblemáticos que tenemos en la ciudad, ¿no? Y de eso es una historia también aparte, que ya la han abordado algunas gentes, donde ven cómo se van construyendo todos estos edificios, ¿no? Empieza a llegar el teléfono,
llega el telégrafo, llega la luz eléctrica, llega el agua potable, se empiezan ya de una u otra manera a empedrar algunas calles, ¿no? Que no podemos hablar todavía de pavimento, pero sí se empiezan a empedrar calles. Las plazuelas se les empieza a poner ya luz eléctrica y se deja de usar la lamentada cachimba, ¿no? En los hogares, algunos edificios públicos también, de tal manera que la vida cotidiana de Culiacán empieza a cambiar, ¿no? Se empieza a generar una vida cultural muy importante. Hay varios periódicos importantes, ¿no? Hay cosa sorprendente, pero en el Porfiriato había como 7 periódicos que eran importantes. Hay una revista literaria y algunas otras más. Está el teatro ya Apolo, ¿sí? Que era uno de algo que podíamos presumir en el noroeste, porque era el teatro más moderno que se puede encontrar en el noroeste, donde llegaban obras de zarzuela, de ópera y de otro tipo ya más o menos de cierto nivel. Pero además había una élite también cultural importante que convivía con la élite política, ¿no? De tal manera que pues esto llevó pues a que la ciudad se convirtiera en una ciudad importante en el noroeste. Entonces me interesaba ver, ya con el otro ensayo, era ver qué tanto les afectó las tomas, ¿no? Las tomas de la ciudad. Entonces lo que empiezo narrando en este primer ensayo, si quieres puedes interrumpir cuando quieras, ¿no? Adelante, usted explíquenos fluido. Bueno, entonces en 1911, cuando ya se empieza a dar la revolución maderista, se da la primera toma, y en esta primera toma, pues una toma bastante violenta. La élite, mucho de la élite política tuvo que evacuarse, ¿sí? Tuvo que exiliarse, muchos se fueron a Mazatlán, algunos otros se fueron para otros lugares. Pero Culiacán, pues de una u otra manera, pues fue saqueado los comercios. La fábrica de la Aurora o el Coloso la quemaron, ¿sí? Y básicamente, pues yo creo que la mitad de la población de Culiacán trabajaba ahí en esa fábrica. Eran las fábricas más importantes de todo el noroeste. Pues básicamente le daba empleo a la mitad de la población, como señalo. Y al quemarla, pues la gente pues, se quedó sin empleo, ¿no? Mucha gente que venía en la revolución no era de aquí de Culiacán, era de las poblaciones cercanas, mucha gente venía de Durango. De tal manera que cuando llegan los revolucionarios acá, y pues, como no están identificados con las élites, salvo Iturbe, ¿no? Que fue una de las cabezas centrales ahí de la revolución, pues saquean a la ciudad, y la ciudad de una u otra manera se queda en una especie de impasse ahí. De repente se sale pues de esta cotidianidad, y luego viene ya el cabildo. La mayoría de la élite eran parte del cabildo. El cabildo deja de sesionar. Entonces cuando deja de sesionar el cabildo, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Claro. Entonces empiezo a ver revisando las actas del cabildo, me doy cuenta que una vez que empiezan a sesionar, de toda la anarquía y el caos que va llevando, mucha gente, por ejemplo, empieza a hacer eventos como peleas de gallos, carreras de caballos, con la intención de no pagar impuestos, ¿no? En la medida en que la sociedad empieza otra vez a volver a la cotidianidad y no hay gobierno, el vacío de poder, parece ser que estoy mencionando un suceso como los actuales, como lo que está pasando en Chiapas, en Oaxaca, sí, ¿no? Pareciera. Pero también, como no hay poder, hay un vacío de poder, pues mucha de esta gente empieza a utilizar pues este tipo de actividades para no pagar impuestos, para tratar de aprovechar la coyuntura y aprovecharse de la situación, ¿no? Pero en la medida en que la toma de una u otra manera ya empieza a realizarse, llega otra élite política, ya no son la élite porfiriana, sino los revolucionarios, y empiezan las pugnas entre ellos, ¿no? Y empieza ya con un gobierno maderista. Esto de una otra manera restituye otra vez al cabildo, pero cosa curiosa, lo que señalo ahí es que el cabildo queda, mucha de esta gente que era porfirista queda dentro del cabildo, ¿no? Entonces, al revisar las actas, me empiezo a dar cuenta pues de que de una u otra manera esta situación en Culiacán era aprovechada para todas estas cosas, ¿no? que se daban. Pero acordémonos también que se da también el conflicto entre maderistas y zapatistas,
y algunos revolucionarios como Banderas, Quintero, Antuna y algunos otros que toman partido por el zapatismo, deciden tomar otra vez la ciudad. Y esta toma pues fue todavía más violenta, ¿no? Es una toma más violenta, queman, algunas casas son saqueadas, quemadas, la gente otra vez vuelve. ¿Alrededor de qué año fue esta toma? La primera fue en mayo de 1911 uh-huh. y la otra fue casi a principios de 1912, uh-huh. cuando ya los zapatistas se presentan y toman la ciudad, fue de manera más violenta. Unos cuantos meses apenas. Sí, algunos cuantos meses de diferencia. Entonces otra vez la ciudad vuelve a ser saqueada, la población civil se retrae otra vez a sus casas. Recogí algunas notas ahí en el Cabildo donde señala, por ejemplo, cómo los carruajes y las carretas que se usaban para recoger la basura, uh-huh. ¿sí? por parte del ayuntamiento, las usaron los zapatistas para saquear las tiendas, llenar de mercancías los carruajes y llevárselos hacia Durango, ¿no? Uh-huh. Por allá fueron algunos revolucionarios también del bando contrario a rescatar estas carretas, y durante ese tiempo pues la ciudad duró como 2 semanas sin el servicio de la basura y pues se convirtió en un muladar, ¿no? Y otra vez, como no había poder, había el vacío de poder, pues algunos empresarios aprovecharon también otra vez para no pagar impuestos. Los comerciantes empezaron a exigir que se les condonaran las deudas porque no habían podido vender, sobre todo los cantineros, ¿no? Que uh-huh. se quedaban en una situación de no poder vender sus negocios. Y esto llevaba a que la sociedad otra vez de Culiacán empezara pues a tener estos problemas, ¿no? Se da la toma, posteriormente ya pues los zapatistas, acordémonos que son expulsados ya por los que más adelante se van a constituir como los constitucionalistas. Ya en esta etapa pues ya acordémonos que ya Madero había muerto, ¿sí? Ya había sido asesinado y se forma el movimiento constitucionalista. Uh-huh. Y este movimiento constitucionalista pues empieza a tomar forma en Sonora, sobre todo ya empiezan a ver la figura de Obregón, de Calles, de Francisco Serrano, de Benjamín Gil, que empiezan a hacer una especie de alianza con los generales sinaloenses como Iturbe, como Ángel Flores. Estaríamos hablando también de algunos generales mazatlecos, del municipio de Mazatlán, que se unen también en esta especie de alianza formada el gobierno constitucionalista, y empiezan a amenazar otra vez a la ciudad, ¿no? La ciudad estaba en posesión de lo que se consideraba como los huertistas, los federales, ¿no? Uh-huh. a la orden de Victoriano Huerta. Y pues la ciudad se convierte como una especie de ciudad importante tanto para los huertistas para sostener la plaza, como para los constitucionalistas para invadir, tomar la plaza, ¿sí? Estratégicamente tenía una importancia, ¿no? Una posición geográfica, supongo, y de paso por los caminos que aledaños a Culiacán. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. La hipertensión es la enfermedad más común en el adulto mexicano, pues 3 o 4 de cada 10 la padecen. Es una enfermedad sin molestias, lo que incrementa la probabilidad de sufrir infarto del miocardio, infartos cerebrales o insuficiencia renal. La hipertensión puede desarrollarse si hay obesidad y un consumo excesivo de sal. Cuando comenzó la industria de los enlatados, la sal se empezó a usar en gran escala. A partir de esa época, comemos 5 veces más sal de la que deberíamos. Para prevenirla, en algunas ciudades se ha tomado la medida de no poner saleros en las mesas. También se sugiere el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras. La hipertensión es una enfermedad fácilmente diagnosticable. Solo se requiere tomar la presión arterial a la persona. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que nos lleva cada semana algo de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos
platicando con el maestro Francisco Padilla Beltrán, historiador, que nos ha platicado en esta primera parte del programa de un tema muy interesante, que es la vida cotidiana en Culiacán durante la Revolución, un periodo convulso para todo el país, pero que sin duda también tiene aspectos interesantes todavía por descubrir respecto a lo que sucedía con la gente cotidiana, la gente común de las ciudades como la nuestra durante el periodo revolucionario. Sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, sigamos escuchando al maestro Francisco Padilla Beltrán. Realmente las ciudades importantes en esta época, pues era, en el caso de Sinaloa era Mazatlán, ¿no? Por ser un puerto estratégico, por ahí entraban las tropas y por ahí salían, pero también era un problema de ingresos, ¿no? Ahí estaban las aduanas, ahí entraban y salían mercancías, y Culiacán pues era la capital, ¿no? Y como capital pues era básico tomarla, ¿sí? O tenerla como punto estratégico para otras regiones, y las otras poblaciones hacia Sonora pues era Hermosillo, y algunas otras poblaciones más pequeñas. Entonces se empiezan a conformar este movimiento constitucionalista en Sonora y ya empiezan a amenazar a la ciudad otra vez. Entonces esta toma de Culiacán duró más tiempo, duró 10 días, ¿sí? Porque había una gran cantidad de federales aquí, había como 1,500 federales y le habían apostado a que iban a defenderla contra viento y marea, ¿no? Empiezan a resguardarse, empiezan a crear fortines en la Lomita, en lo que fue la Aurora, en la hacienda de la Aurora, en la fábrica de la Aurora, allá por el barrio, y empiezan acá en el Palmito también empiezan a crearse fortines para defender la ciudad. Y Obregón y los generales sonorenses, los generales sinaloenses, pues empiezan a sitiarla. Esta va a ser una toma muy violenta, va a durar, como te comento, 10 días. Sin embargo, fíjate que a pesar de... Hablo de violenta porque hubo muchos muertos, ¿no? Concluyó precisamente con la muerte del comandante del Ejército Militar Federal. Sin embargo, esta vez no fue saqueada en términos como se había dado anteriormente. Fue violenta en términos de que hubo muchos muertos, ¿no? Tanto federales como militares, porque en el caso del Ejército Constitucionalista venían cerca de 4,500 soldados, ¿no? Y 1,500 que estaban acá los federales, pues se dio un cuartel casa por casa, barrio por barrio, hasta que en 10 días la lograron tomar. Y lógicamente, antes de esto, pues me gustaría comentarte que en esto de la cotidianidad, la élite que ya había vuelto, la élite porfirista que ya había vuelto a la ciudad, pues se ve obligado otra vez a abandonar la ciudad, ¿no? Me encuentro en algunos periódicos que narran cómo Altata, el puerto de Altata se convirtió en un puerto donde había demasiada gente y no había embarcaciones como para sacar a tanta gente. De tal manera que mucha de la gente de Culiacán que se salió por el puerto de Altata, pues se vararon ahí en el puerto, ¿no? Duraron muchos días para poder salir irse rumbo a Mazatlán, porque pues la ciudad de Culiacán iba a ser tomada. Entonces, de tal manera que cuando ya una vez que toman la ciudad de Culiacán, otra vez empiezan los problemas, ¿no? Problemas que tienen que ver con la cotidianidad. Imagínate tener aquí a 4,500 soldados. Muchos de estos soldados eran yaquis que venían con Obregón. De tal manera que si no hubo problemas con el saqueo, sobre todo porque Iturbide, que era desde aquí de Culiacán, el general Iturbide siempre defendió a la ciudad, ¿no? Se convirtió como el arcángel aquí de la ciudad de Culiacán y evitaba mucho los saqueos y trató un poco hasta de defender a la misma élite porque eran conocidos de él, la mayoría de la élite de la ciudad eran conocidos de él, él había trabajado con algunos de ellos. De tal manera que se dan ciertos conflictos entre Felipe Rivero, que era el gobernador, y el general Iturbe, que era uno de los generales más importantes de la revolución. En el tiempo que duraron las tropas fue cuando se causaron más problemas en la ciudad, cuando se causaron más destrozos. Porque como te comento, tener a 4,500 soldados, Culiacán en aquel tiempo era una ciudad muy pequeña. ¿Sí? Si acaso llegaba hasta lo que es hoy el Boulevard Madero. Hacia el norte pues llegaba hasta lo que sería la Barraca, que ahora es la calle Cerdán.
Y para acá, para el norte, pues llegaba hasta lo que era el barrio de La Vaquita, ¿no? Y acá pues estaba el límite del río. Uh-huh. Era una ciudad muy pequeña, e incluso Martín Luis Guzmán, que estuvo por acá, en ese tiempo venía con Álvaro Obregón o con Carranza, creo que venía, porque Carranza estuvo en esos días por acá. Cuenta en su libro El Águila y la Serpiente cómo se subía junto con Iturbe y atravesaban la ciudad en las tardes, ¿no? Uh-huh. Y decía, y lo cuenta de manera muy chusca, porque dice, pues más tardábamos en salir de un lado que en llegar al otro en un rato, ¿no? Luego uh-huh. Atravesábamos la ciudad. Y él comenta ahí precisamente cómo la ciudad puede ser una ciudad muy desolada, con muchas casas quemadas o algunas tomadas por los mismos revolucionarios, ¿no? Era una ciudad que sufrió mucho. Y él cuenta precisamente ahí en su libro cómo va viendo la ciudad. Se convierte en una especie de cronista, ¿no? Cuenta cómo los mismos soldados empiezan, algo que encontré también en algunos periódicos, cómo los mismos soldados pues, no tenían nada que hacer aquí, pues empezaron con las francachelas, ¿no? Con pleitos, acuchillados, y en el mismo cabildo empieza a querer normar la actitud esta de los soldados, a tratar de normar, a decirle a Iturbe y a otros generales que traten de calmar a la tropa, porque todas las noches se pelean, hay balaceras, empiezan a tomar y andan con la tambora. El mismo Juan Carrasco, eso lo cuenta también Martín Luis Guzmán en su libro, como Juan Carrasco, con la güera Carrasco le dicen, se pasea con la botella de vino en un carruaje y con la banda todas las tardes, ¿no? por la ciudad, y echando bala por las banquetas. Entonces, si en esta toma, si bien es cierto que se cuidaron que no se fuera saqueada la ciudad, una vez que está la tropa aquí es cuando la ciudad ya empieza a tener graves problemas, ¿no? Y otra vez empiezan a ver en las actas de cabildo y reclamos de los pocos empresarios que se quedaron que traten de calmar a la tropa, de que saquearon el comercio fulano, de que no pueden vender porque la tropa va y entra y toma las cosas sin respetar ninguna ley, ¿no? Ninguna normatividad. Entonces empieza la ciudad otra vez a convulsionar. Pero en medio de este caos y esta anarquía, pues los generales sinaloenses aprovechan también para hacer sus fiestas, ¿no? Uh-huh. Son como 15 días de fiestas por la toma de la ciudad. Lo que fue la casa del Francisco Cañedo, ex gobernador de Culiacán, ahí lo que es el ISSSTE ahora, uh-huh. La casa donde está el ISSSTE, frente a la Plazuela Rosales, se convierte en una de las casas donde son las fiestas de los militares, ¿no? Y hay algunas crónicas en algunos periódicos de cómo los militares se empiezan a relacionar con la élite, ¿sí? Empiezan a invitar a las chavas de por acá que eran de la élite con la idea de invitarlas a la fiesta y al baile. Y al principio estas mujeres se resisten un poco a asistir a las fiestas, pero poco a poco empiezan a ceder. Y esto va llevando a que haya varias bodas, ¿sí? Entre los generales y las mujeres de Culiacán. Por ejemplo, en este marco se da la boda de Iturbe con una mujer aquí de Culiacán, y gracias a esa boda pues se crean las escalinatas de la Lomita, ¿no? Uh-huh. Porque parece ser que Iturbe había prometido que si salía vivo de las tomas que se habían dado en Culiacán, él prometió a la Virgen de Guadalupe hacerle las escalinatas. Entonces aprovecha hacer las escalinatas para casarse ahí en la Lomita. Pero igual otros generales también terminan casándose con mujeres de aquí de Culiacán. Y empiezan una serie de festejos cívicos y civiles con la idea de festejar. Pues llega Carranza. Carranza también participa en estos jolgorios, ¿no? El mismo Martín Luis Guzmán dice que a Carranza le gustan mucho los bailes, le gustan mucho las damas también, ¿no? Entonces él dice que constantemente lo ve en esos jolgorios ahí también bailando y conviviendo con las damas de aquí de Culiacán. Pero si estos militares de rango están haciendo sus francachelas, pues también la tropa se divierte, pero se divierte en la ciudad con lo que señalaba hace rato, ¿no? Uh-huh. Echando bala, haciendo desmanes por la ciudad,
saqueando, de tal manera que la ciudad dura mucho tiempo. Dura mucho tiempo la tropa aquí porque el paso siguiente pues es la toma de Mazatlán, ¿no? Uh-huh. Allá están los federales, se fueron para allá, la élite de aquí se fue para Mazatlán. Mazatlán está sitiada, ¿sí?, por los revolucionarios. Pero hubo un tiempo en que no podían pasar para allá porque las vías habían sido destruidas, ¿sí? Las locomotoras habían sido destruidas, de tal manera que duraron mucho tiempo aquí en Culiacán y el tiempo que duró la tropa aquí, pues Culiacán sufrió las penalidades, ¿no? Al principio de 1915 ya deciden irse a Mazatlán, y ya cuando la ciudad empieza a descansar de esta situación tan grave en que se vio envuelta la población. Maestro, pues sin duda muy interesante todo lo que nos ha dicho, y habrá muchas cosas más que desafortunadamente no vamos a poder escuchar en esta ocasión porque el tiempo se nos ha agotado. Pero a mí me gustaría que nos platicara nada más rápidamente dónde podemos leer, si está publicado este ensayo, porque estoy seguro que la gente que nos ha sintonizado querrá enterarse mucho más de este periodo histórico tan interesante y tan importante que usted hoy nos ha puesto en la mesa. Bueno, mira, Cobades lo publicó, ¿no? Uh-huh. Lo publicó Cobades, espero que haya ediciones, ya ves que Cobades a veces lo reparte en sus bibliotecas y lo vende. Ojalá pudiera estar en Cobades. Uh-huh. Pero hace poco leí este ensayo, lo leí aquí en el Archivo Histórico la semana pasada, y además leí el otro también, el Porfiriato y Vida Cotidiana, uh-huh. Y estaba Juan Avilés, que es el director del Instituto Municipal de Cultura, uh-huh. Y le gustó, y me dice que qué posibilidad habría de que le entregara yo estos documentos para ver si los pudiera sacar en una colección muy pequeña que tiene ellos, muy bonita, para presentarlo por allá en noviembre aquí en Culiacán. Sería excelente. Y yo le dije, pues encantado de la vida, ¿no? Ahí mismo se los di. Claro que sí, porque son dos periodos muy importantes, sí. Además van ligados uno con otro, y nos daría un panorama más amplio. Y ya juntos pues daría para un librito importante, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a estarlo trabajando, porque le dije, te voy a visitar para ver algunas cuestiones que hay que corregirlas y agregarle otras cosas, le dije, porque con el tiempo pues ya tengo otra información. Uh-huh. A ver si sale un librito para ahora en noviembre, en los festejos de la Revolución. Pues esperemos que así sea, porque vamos a estar pendientes con eso, y al público que nos sintonizó pues le estaremos avisando cuando se dé la ocasión de conseguir estos ensayos ya juntos, publicados en una nueva edición por parte quizá del Ayuntamiento de Culiacán a través de su Instituto de Cultura. Maestro Padilla, no sé si tenga algo más que agregar. No, muchas gracias a ustedes, ya saben que aquí estamos para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Le quiero agradecer su atención a este programa. Estamos a punto de terminar. Le reitero que escuchamos al maestro Francisco Padilla Beltrán con el tema La vida cotidiana en Culiacán durante la Revolución. Y bueno, ya nos acaba de decir en la última parte de la entrevista cómo se pueden conseguir estos ensayos para que usted esté más enterado al detalle de lo que sucedió en ciudades como la nuestra durante el periodo revolucionario. Le agradezco su atención a este programa. Lo invito para que siga en compañía de esta emisora y también para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede hacerlo o acudiendo en la ciudad de Culiacán, en horas de oficina, en la calle Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050. Desde cualquier punto puede obtener información también de El Colegio de Sinaloa, tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecina@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osorio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.